Probablemente el ejemplo, uno de los mayores mensajes que nosotros entregamos como padres, madres, ¿no es cierto? Si nos ven siendo perfeccionistas, ¿no es cierto? Y tratando de hacer lo mejor posible y que yo estoy sentado ahí, no sé, hasta altas horas de la noche, ¿no es cierto? Y me rasco la cabeza y como que golpeo la mesa, ¿me entiendes? Ya el ejemplo va a terminar validando, ¿no es cierto? Proyecto Impacto Podcast Oficial IF Chile. Partners: Impulsa Labs Academy, IF Chile, Globance Ventures, Rocket U, Táctico, Psicólogo Emanuel. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Proyecto Impacto. En esta ocasión nos acompaña Aarón Ruiz. Nuevamente, él es un destacado psicólogo clínico y también psicólogo del ámbito deportivo. Ya estuvo con nosotros en otro episodio y nos va a contar un poco acerca de su historia, para quienes no lo conocen todavía. Así que eso, un aplauso para Aarón. Sí, muchas gracias, chicos, un gusto verlos nuevamente. Bueno, para los que no me conocen, ¿no es cierto? Trabajo en el área clínica, deportiva, ¿no es cierto? Tengo intervenciones ahí dentro de lo que es la ansiedad, la depresión, ¿no es cierto? Todo lo que es la autoestima, bueno, y muchas patologías que quizás se pueden venir a la mente en el área clínica. Y bueno, en lo deportivo actualmente trabajando en el Club Español, ¿no es cierto? Interviniendo con algunos boxeadores por ahí, en karate, ¿no es cierto? Tenemos algunas intervenciones, en fútbol inclusive también, entonces ahí también tenemos... Preparando grandes deportistas. Sí, eso es trabajando fútbol, sí. Perfecto. Bueno, entonces, un tema muy importante hoy en día que igual puedo decir que me ha afectado a mí de cierta forma, entonces esto igual nos va a ayudar a nosotros, obviamente, que es el perfeccionismo. Temazo, entonces, sí. partamos definiendo desde el punto de vista clínico, Claro. psicológico, qué es el perfeccionismo. Ya, perfecto. Sí, un tema muy relevante, ¿no es cierto? En la actualidad el perfeccionismo igual está muy en moda, quizá probablemente la ansiedad tiene mucho que ver con aquello, ¿no es cierto? Van de la mano. Sí, probablemente. Entonces, el perfeccionismo, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con estándares, expectativas muy elevadas, y con cierto grado de culpabilización, ¿no es cierto?, y no conformismo, con respecto a lo que es esta misma identidad inclusive que yo voy teniendo y que generalmente, ¿no es cierto?, nos puede causar mucho malestar si está en un desequilibrio, sobre todo en ese sentido, porque claro, en general si es un poco más aterrizado, ¿no es cierto?, ciertos grados mínimos quizás por ahí de perfeccionismo, de que yo querer ser mejor cada día, ¿no es cierto?, de querer mejorar cada una de las cosas que yo voy realizando, ¿no es cierto?, de que obviamente me vaya aportando en mi vida cotidiana, claro, cierto grado mínimo, y lo vamos a ir aclarando, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la misma entrevista, pudiesen ser favorables también, pero generalmente uno lo trabaja mucho más desde lo que es una creencia limitante, ¿no es cierto?, Claro. que nos genera malestar, y ahí lo vamos a ir desarrollando un poco más. Buenísimo. Las creencias limitantes, el autosabotaje, barreras. De la mano. Sí. Oye, ¿es siempre negativo el perfeccionismo o vas a ser ya positivo en algún momento de la vida? Mira, en general el tema del perfeccionismo, insisto, es como muy importante de dejar ese límite. Mira, y te comento quizá un poco cómo yo lo trabajo un poco en la consulta, desde lo clínico. Mira, desde lo clínico yo generalmente lo trabajo y el perfeccionismo es una creencia limitante, que es un extremo, ¿no es cierto? Y que obviamente nos va a llevar de algún otro modo, ¿no es cierto?, a la ansiedad, como lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Muchas veces, incluso desde lo patológico, a ocultar algunas necesidades internas, ¿no es cierto?, algunas debilidades que yo voy teniendo, ¿me entiendes? Entonces, lo equilibrio con ser perfeccionista, ¿me entiendes? Porque yo no me siento tan bueno para algo, entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo de mostrar, ya, que yo soy bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, me reafirmo a partir de hacerlo perfecto, ¿me entiendes? Y obviamente oculto un poco lo que es directamente ese malestar interno que yo voy teniendo, ¿me entiendes? Entonces, generalmente lo llevamos un poco a una creencia limitante, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que trabajamos en la inversa, ¿no es cierto? Todo lo que es el ser aterrizado, realistas, que de repente uno escucha soy realista y que de repente se va con el pesimismo, ¿no es cierto? Claro. Oye, que eres pesimista, tú le dices a alguien. Tres escenarios en el fondo. Claro, pues, entonces, de por sí, ese pesimista, ¿no es cierto?, dice, no, pero es que yo soy realista. Y el pesimismo y el realismo no es lo mismo, No es ¿me lo entiendes? mismo, justo. El realista, ¿no es cierto?, lo ve aterrizado, Claro. lo bueno, Absoluto. lo malo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo bien, espero hacerlo bien, pero si no me va muy bien, ¿no es cierto?, no pasa nada, Claro. aprendo, sigo adelante, ¿no es cierto? Realista. El pesimista dice, no, me va a ir mal,
¿me entiendes? Oye, tú le hiciste mal al tiro. Hay que verse el peor de los casos, dijo. Claro. Entonces, de por sí, obviamente, yo lo trabajo mucho desde lo que es el aterrizaje, ¿me entiendes? Desde lo que es el realismo. Eso es obviamente mucho más equilibrado, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el perfeccionismo propiamente tal. Por eso yo le decía, un poquito de perfeccionismo, agreguémosle, pero no nos vayamos directamente en general lo que es el perfeccionismo. Y bueno, está el otro escenario, el optimismo también. Claro. El escenario optimista. Sí, ¿no? Y en general, mira, si tú te das cuenta, todos los excesos son malos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, un exceso de optimismo, ¿no es cierto?, quizás nos va a llevar también a una situación que no sea realista, ¿me entiendes? Claro. Entonces, probablemente aquí trabajamos mucho el equilibrio, claro, de no irnos, ¿no es cierto?, a los extremos en sí, ¿ok? Esa recomendación le damos a los emprendedores, que sepan cuáles son los 3 escenarios, siempre lo decimos en Proyecto Impacto, y que traten de estar en equilibrio, ¿cierto? Claro, que es el mejor punto en el que podemos estar. En economía dice lo mismo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Existen como síntomas específicos cuando en este caso llegan personas a la consulta, como que tú identificas de que tienen este tema de perfeccionismo, pero quizás no saludable? Claro, sí, ¿no? De algún otro modo, ¿no es cierto? Como te digo, el tema de la ansiedad, por ejemplo, es quizás una de las mayores características que genera el perfeccionismo, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, ya en el análisis uno se encuentra mucho con el tema depresivo, inclusive, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes, como que yo oculto algo que yo tengo de forma interna, y aquí quizás vamos inclusive a etapas tempranas, ¿no es cierto?, todo lo que pasa en esas etapas tempranas nos va marcando, ¿no es cierto?, como en algún momento también lo conversamos, ¿no es cierto? Y bueno, lo tengo interno. Y mi mente, que una de las modalidades que tiene, ¿no es cierto?, y uno de los objetivos que tiene es en un todo vale, inclusive, busquemos el equilibrio. Entonces, claro, si yo tengo una carencia, ¿no es cierto?, de algún otro modo tengo que llegar a ese equilibrio, estoy más abajo, tengo que llegar aquí, la mente empieza a maquinar, a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo llegar acá? Entonces, perfeccionismo, aquí está la clave, entonces la mente dice, ok, en un todo vale, ya, seamos perfeccionistas, ¿no es cierto? Quizás vas a equilibrar un poco, ¿me entiendes? Pero a costa de que haya otro desequilibrio, ¿me entiendes? La ansiedad, bueno, la ansiedad con todo lo que conlleva en el organismo también, cortisol, ¿no es cierto? Palpitaciones full, ¿no es cierto? Sobrepensamiento, apretado acá, ¿no es cierto? Nerviosismo constante, ¿me entiendes? Entonces probablemente de algún otro modo eso es quizás lo que más uno ve, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces inclusive con el perfeccionismo se relaciona el autosabotaje, inclusive, ¿no es cierto? La procrastinación. ¿Cómo se relaciona, no es cierto?, en relación a lo que es, oye, no lo voy a poder hacer, claro, ¿me entiendes? Porque mi expectativa es muy elevada, que lo que hago lo voy a dejar tirado, o lo voy a hacer después, lo voy a evitar, ¿me entiendes? Entonces son algunas cosas que uno de repente va viendo y que no muchas veces lo relaciona con perfeccionismo. Claro, yo no tenía idea que la procrastinación se relacionaba con perfeccionismo, pero ahora que tú lo mencionas, claro, se entiende. ¿Sí? Claro, para los que no entienden lo que es la procrastinación, es el hecho de dejar de hacer algo o hacerlo después, querer hacerlo después. Sí. Y eso pasa muchas veces, que la gente procrastina y no lo hace y dice, no, mañana, claro, pasado mañana, claro, o más tarde. Y eso finalmente te lleva a simplemente no hacer las cosas. Claro, y lo veo inalcanzable. Claro, ese es el tema. Por eso yo digo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer mejor, o lo voy a evitar, ¿okay? Porque tengo muy arriba, ¿no es cierto?, lo que es la expectativa que tiene que ver con perfeccionismo también. Claro, o sea, mucho en diferentes ámbitos. Quiero dar a conocer este ejemplo para también que los que nos escuchan, nuestros oyentes y potenciales invitados, sepan que no es necesario ser tan perfecto, un profesional tan perfecto, un emprendedor tan perfecto, o profesional del área de salud, lo que sea, para venir también y ser partícipe de un episodio de Proyecto Impacto, porque nos ha pasado, tanto a mí como a Alan, que invitamos amigos o conocidos de diferentes rubros, y dicen, no, espera un tiempo más, ahí voy a aparecer, y deja mejorar, claro, y ese mejorar pasan meses, después un año, y nunca. Claro, exactamente. Sí, no la oportunidad. Es algo que quizás está como medio escondido en las personas, el perfeccionismo. Entonces, cuando van ya, en este caso, al psicólogo, tú puedes como identificar esto y llevarlo como a flote. Claro, sí, muchas veces el tema de la psicología tiene que ver con concientizar. Si hay algo importante que nosotros hacemos los psicólogos, ¿no es cierto?, que de repente uno escucha por ahí, tú vas solo a hablar con el psicólogo, ¿no es cierto? Ok, es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Justamente para que tú concientices. Por ejemplo, claro, y tomando un poco lo que tú me dices, te puede llegar un paciente, ¿no es cierto?, que te diga, ¿sabes qué? Yo vengo por ansiedad,
Está muy ansioso, ¿no es cierto? Incluso llegado a crisis, quizás te nombran de repente crisis, angustia, pánico, ¿no es cierto? Entonces, tú vas analizando y en ese autoconocer que te va nombrando, ¿no es cierto? Y la misma persona autoconcientizando, te das cuenta que quizás detrás de esa ansiedad, ¿no es cierto?, estaba el perfeccionismo, y ahí tú dices, ya, ¿sabes qué? Tengo la génesis, si yo tengo la génesis, puedo tener la solución, ¿no es cierto? Trabajemos las creencias, ¿no es cierto? Démosle otra perspectiva al error. Por ejemplo, porque el perfeccionismo probablemente tiene detrás, ¿no es cierto?, ese temor a ser juzgado, a ese temor al error, ¿no es cierto?, y que probablemente de algún otro modo nos genera la ansiedad. Claro, son diferentes miedos, tanto el error, hacer el ridículo, el miedo a hablar en público, el miedo a conocer a otra persona, muchas cosas. Al final son puras barreras limitantes. Sí, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, muchas veces eso nos lleva al perfeccionarnos, ¿me entiendes? A ocultar, a maquillar, ¿no es cierto?, el error, ya que nosotros en psicología la verdad el error lo validamos, ¿me entiendes? El error es parte del aprendizaje, es una de las cosas que de repente uno trabaja mucho, ¿no es cierto?, en lo que es, oye, trabajemos el error para que el perfeccionismo no aparezca, ¿no es cierto?, seamos más flexibles, no nos martiricemos tanto, porque el perfeccionismo, la verdad, cuando tú cometes un error, es lo peor del mundo, ¿me entiendes? Entonces, te sientes muy mal, ¿no es cierto? Después, tú hablabas un poco el tema de hablar en público, por ejemplo. Tuve una mala experiencia, entonces no lo voy a hacer nunca más. Generalizo que otra creencia limitante, ¿me entiendes? Entonces, de por sí, se empiezan a unir las cosas unas con otras, ¿no es cierto? Pero lo importante acá es concientizar y, bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, validar el error probablemente, ¿no es cierto?, dándole otra perspectiva. Y no hay que confundir tampoco el perfeccionismo con mejorar. Claro. Porque no es lo mismo. Claro. El perfeccionismo en el fondo es algo totalmente diferente. Mejorar es bueno, cada día. Sí. Pero llegar al perfeccionismo te trae muchas consecuencias negativas. Sí, ¿no? Y es algo que de por sí quizás lo vemos un poco en el trabajo. Ya, de hecho, hay algunos estudios también con respecto al trabajo que me gustaría igual poderles comentar. Mira, en Alemania hicieron un estudio, ¿no es cierto?, a nivel laboral, donde de algún otro modo dividieron dos subgrupos, ¿no es cierto?, entre los que eran quizás trabajólicos y perfeccionistas, ¿no es cierto?, y por otro lado, los que eran más flexibles, ¿ya?, y no tan perfeccionistas. Y claro, empezaron a hacer una encuesta, ¿no es cierto?, con respecto con quién te gustaría trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados a nivel general? Que los que eran perfeccionistas, ¿no es cierto?, en cuanto a ser nombrados como pareja de trabajo, ¿no es cierto?, fue muy bajo. Nadie quiere trabajar con los perfeccionistas, ¿no es cierto?, porque uno sufre trabajando como perfeccionista, te exige mucho, ¿no es cierto?, bueno, te estresa probablemente. Caso opuesto con respecto a los que eran menos perfeccionistas. Probablemente, y también apareció en el estudio, sí, quizá eran más eficientes, ¿no es cierto?, quizá un poco más, hacían mejor el trabajo, la pega, ¿me entiendes? No en algo significativo, igual lo quiero dejar en claro, no es que en general se elevaba muchísimo el rendimiento, ahí, ya, de aquí pasaban acá, ya no era algo tan significativo. Y claro, en general, pese a esa instancia donde quizás tú ibas a hacer quizás un mejor trabajo, la gente igual prefería, ¿no es cierto?, no ir a trabajar con ella, ¿no es cierto?, trabajar con alguien que quizás iba a estar un poco más abajo, pero probablemente ibas a trabajar tranquilo, ¿me entiendes? Porque eso también va muy de la mano con el perfeccionismo. Tú quizás puedes hacer full las cosas bien, inclusive, pero ¿a costa de qué? ¿Me entiendes? Quizás vas a andar full con jaqueca, ¿me entiendes? Quizás vas a andar apretadísimo full, ¿me entiendes? No vas a poder dormir bien, ¿me entiendes? Y si tú lo vas sumando a la larga, probablemente te está quitando literalmente vida, ¿me entiendes? Y al fin y al cabo, todo lo que yo voy haciendo en mi vida es como, ok, edad avanzada, ¿no es cierto?, vejez, aquí está su boleta, usted hizo estas cosas, estas otras cosas, ¿no es cierto? Y probablemente es el resultado de todos los hábitos que nosotros tuvimos de jóvenes y en la adultez, ¿no es cierto? Y ahí donde nos pasa la cuenta también, ¿me entiendes? Entonces el perfeccionismo también está ahí como, te paso la cuenta. Lo que tengo la duda, como en qué momento en general se puede comenzar a desarrollar el perfeccionismo, porque pensándolo, a medida que uno va como tomando más conciencia, quiere hacer mejor las cosas. Por ende, trata de ser más perfeccionista. O, por el otro lado, el perfeccionismo se desarrolla quizás en etapas más tempranas de la vida. Entonces ahí la duda es cómo, en qué momento específicamente se comienza a desarrollar el perfeccionismo. Ya, perfecto. Sí, mira, como quizás en todo lo que nosotros analizamos en personas en general,
tiene en las etapas de etapas tempranas, ¿no es cierto? Obviamente quizás sus principales orígenes. Nosotros sabemos que cómo nos críen, todo lo que nos digan, ¿no es cierto? De algún otro modo nos va a llevar a formarnos como somos de adultos también, ¿me entiendes? Entonces ya empiezan los mensajes desde etapas tempranas, ¿me entiendes? Y esto es de generación en generación. Si yo de por sí soy perfeccionista, probablemente mis padres lo fueron. Claro. Y si tú analizas hacia atrás, abuelos quizás lo fueron con mis padres, ¿me entiendes? Tatarabuelos, ¿no es cierto? Con los bisabuelos, ¿me entiendes? Entonces, es algo que se transmite desde los hábitos de generación en generación, ¿no es cierto? Bueno, probablemente puede existir un factor genético también, sobre todo, ¿no es cierto?, relacionado con o temas quizás depresivos, ¿no es cierto?, o temas ansiosos, lo que decíamos antes. Mente trata de equilibrar aquello, ¿no es cierto?, y desde los hábitos que le van inculcando de etapas tempranas, ¿no es cierto?, encontramos en el perfeccionismo algo quizás que valido, ¿no es cierto?, en ese todo vale, para que de algún otro modo, ¿no es cierto?, no me aparezcan esas instancias, ¿no es cierto?, donde me siento un tanto depresivo, ¿no es cierto?, y me valido a través del perfeccionismo, o me siento un tanto ansioso, y claro, es como contraproducente, entonces quizás en algún momento me siento bien porque lo hice bien, ¿no es cierto?, a través del perfeccionismo, pero a la larga igual me genero más ansiedad, ¿me entiendes? Entonces también puede haber un factor ahí genético, ¿no es cierto? Y bueno, por otro lado, todo, insisto, los mensajes que vamos entregando, como por ejemplo, tienes que hacerlo bien, o si no te vamos a castigar, ¿me entiendes? Entonces uno no le toma el peso, ¿no es cierto?, cuando es padre y le dice eso a un niño de 2, 3 años, ¿no es cierto?, y el niño tiene que hacerlo, ¿me entiendes? Y obviamente el padre le dice o la madre le dice, oye, esto quedó un poco más acá, ¿no es cierto?, vamos a exacerbarlo un poco, claro, y quizás tienes que moverlo para acá, entonces empezamos a normalizar el perfeccionismo, ¿me entiendes? Claro. Y probablemente la felicitación, si es que la hay, ¿no es cierto?, o el refuerzo positivo, aparece solamente cuando es perfecto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué iba a decir ese niño? Ese niño iba a decir, si no es perfecto, ¿no es cierto?, no está bien, claro, porque no me felicitaron, no dijeron nada, ¿no es cierto? Entonces, desde ya esa etapa, nosotros vamos exigiendo, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, todo lo que tenga que ver con hacerlo perfecto, claro, ¿me entiendes? Que es un extremo también, ¿me entiendes? Lo mismo pasa muchas veces con las notas, ¿me entiendes? Oye, tráeme puro 7, ¿me entiendes? O tráeme arriba de 6, y ahí entonces empezamos como a sentirnos queridos solamente cuando tenemos el 6 o el 7, ¿me entiendes? Entonces después tratamos de buscar afectos con lo que es el perfeccionismo, ¿me entiendes? Si no lo hago perfecto, no me van a querer, ¿me entiendes? Entonces vamos generando creencias, claro, sin darnos cuenta, claro, que después se van replicando en la vida cotidiana y nos afectan en todo sentido, así ¿me entiendes? Es, muchos problemas. Claro, si tú lo llevas, por ejemplo, al tema pareja, ¿ya? Entonces, ok, voy a hacer la pareja perfecta, ¿no es cierto? Si no, mi pareja no me va a querer, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tú lo puedes aplicar en cualquier situación, ¿no es cierto? Si lo llevas a lo laboral, lo mismo, si no lo hago perfecto, ¿no es cierto? Mi trabajo, mis colegas no me van a querer, mi jefe no me va a querer, ¿me entiendes? Entonces, ahí empezamos como a extrapolarlo a otras instancias, claro, ¿no es cierto? Y terminamos generando perfeccionismo. Oye, Aaron, ¿y existen distintos tipos de perfeccionismo o es algo englobado en general? Porque como los niveles de conciencia, por ejemplo, son 7, claro, entonces en este caso el perfeccionismo es algo global o está diferenciado. Sí, mira, si nosotros podemos hacer algún tipo de diferenciación, ¿no es cierto? Quizás va a ir un poco desde el perfeccionismo conmigo mismo, ya de que yo me exija a mí mismo ser perfecto, y tiene que ir un poco con lo que hablamos recién. Claro. El perfeccionismo relacionado con yo exigirle a los demás ser perfectos. Claro, padre a su hijo, claro, jefe a los empleados, etc. Claro, y que yo invalido al otro, ¿no es cierto? Claro. Si es que de por sí no lo hace perfecto. O entre grupos de trabajo, como mencionábamos anteriormente. Claro, probablemente. Sí, probablemente ese estudio tiene mucho que ver con eso. Sí. Si de por sí yo me voy con el perfeccionista, me va a exigir más, ¿no es cierto? Claro. Me va a responsabilizar. Y tampoco, y puede que nunca esté conforme, claro, con el trabajo que realizaron, y van a pasar horas en exceso trabajando en algo que ya estaba bien, pero que finalmente no lo van a querer entregar, van a tener el miedo a entregar, claro, eso, porque sí, van a pensar que no es perfecto. Sí, claro, sí. Y bueno, el tercero tiene que ver mucho con lo que es el más social, ¿me entiendes? Muchas veces yo me voy haciendo la idea, como lo decíamos antes, ¿no es cierto?, de que la sociedad, ¿no es cierto?, mi entorno me exige ser perfecto, ¿me entiendes? Y de repente el entorno no se va a dar ni cuenta de mi presencia, ¿no es cierto? Pero yo en mi mente voy a tener, ¿no es cierto?, de que tengo que ser perfecto porque los otros me lo exigen. Claro. Aquí es una creencia irracional, nadie me está exigiendo ser perfecto, ¿me entiendes? Entonces, probablemente ahí nos encontramos, ¿no es cierto?,
con otro tipo de perfeccionismo que en general lo encontramos un poco en lo cotidiano, ¿ya? Y bueno, ya después tenemos lo que es quizás más patológico, ¿no es cierto? El perfeccionismo relacionado con el narcisismo, ¿no es cierto? Claro, eso ya es peor. Claro, los trastornos de la personalidad, ¿no es cierto? El narcisista, por ejemplo, te invalida a full, al que quizás obviamente no lo hace perfecto, que tiene aires de grandeza y yo lo hago mejor que todo, ¿no es cierto? Invalida al resto. El narcisista ya es como perfeccionista extremo, se podría decir. Sí, perfeccionista extremo y totalmente frustrado. Claro, porque nunca cree que lo está haciendo bien, siempre está mirando la competencia, mirando para el lado, nunca es feliz el narcisista. Claro, sí, ¿no? Sí, dentro de lo que es el narcisismo, ¿no es cierto? Nos encontramos mucho con lo que hablamos un poco desde la crianza, ¿no es cierto? Con el ocultar esa necesidad que yo tengo. Esos aires de grandeza, cuando están en un extremo, créanme que es el ocultar una debilidad que ellos están teniendo dentro. ¿Me entiendes? Cualquier actitud que yo me veo aquí arriba, ¿me entiendes? Es porque en realidad yo me siento aquí abajo, ¿me entiendes? Entonces tengo que de algún modo equilibrar eso de sentirme acá abajo, ¿no es cierto? Y que el trastorno de personalidad narcisista, ¿no es cierto? Tiene mucho de eso. En el fondo es tu propio reflejo. Claro, sí, y de hecho lo que tú haces veo a alguien de acá arriba de acá abajo, y yo lo bajo más todavía, ¿me entiendes? Es que tú estás proyectando y estás rechazando lo que tú rechazas de ti mismo, ¿me entiendes? Y por eso tú tienes ese tipo de conductas también, ¿ok? Porque la rechaza de ti mismo, lo termino rechazando lo demás, ¿no es cierto? Para que obviamente mi mente, entre comillas, se sienta conforme, ¿me entiendes? Y también quizás probablemente, además de algunos otros trastornos, pero sí el de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que el TOC, ya el trastorno obsesivo-compulsivo, tiene que ver un poco más con el trabajólico. Justamente tiene mucho que ver con perfeccionismo. El que no tiene vida social, ¿no es cierto? Porque tiene que trabajar, que le da la vuelta, como decías antes, ¿no es cierto? Al tema muchas veces y no sabe cuándo entregarlo. Pierde mucho tiempo. ¿Verdad? Sí, la verdad. Y finalmente te frustras porque me ha pasado, yo te lo digo sinceramente, en momentos de la vida he sido muy perfeccionista y en otros he entendido, cuando ya aprendo lo que es el perfeccionismo, digo, no, me voy a poner tiempo y voy a trabajar por tiempo. Entonces hago las tareas en, no sé, 16 minutos, por ejemplo. Si lo hago en menos, mejor. Pero no darle más vuelta al asunto, no buscar el último detalle. Nos pasa mucho a los creadores de contenido. Es verdad. Y otros creadores de contenido, grandes creadores de contenido, lo dicen. Mejor suban 3 videos diarios o la cantidad que estime conveniente, pero no esperen hacer el video perfecto para subirlo. O para atreverse. Si por ejemplo quieres crear contenido y eres muy perfeccionista, quita ya eso de tu mente y simplemente hazlo y vas a tener el peor primer video de tu vida. Después todos los otros van a salir mejor. Eso es. Pero ahí la duda es, el perfeccionismo como que se va intensificando en el tiempo, se mantiene, y cómo afecta al final la salud mental de las personas en el día a día. Sí, no, súper interesante. De hecho, terminando la idea del trastorno de la personalidad, ¿no es cierto? Algo muy característico de este tipo de trastornos, que son muy rígidos. Tiene eso muy característico, incluso en algunos casos patológicos, llegando a los delirantes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No es cierto? Que tú le puedes mostrar algo, ¿no es cierto?, que es la realidad, ya, X, y la otra persona va a decir, no, esa es mi realidad, ¿no es cierto? Y yo lo veo como Y, aunque tú le muestres toda la evidencia de que es X, ¿no es cierto? El rígido, que es el trastorno de la personalidad, puede llegar a ese punto delirante, ¿no es cierto?, de no aceptar la realidad, ¿no es cierto? Y ahí ya hablamos un poco de lo que es el delirio en sí, ¿me entiendes? Entonces puede llegar hasta ese punto a nivel general. Ahora, sí, probablemente, ¿no es cierto?, a medida que yo lo voy aplicando de forma constante, ¿no es cierto?, de que de por sí también voy creando hábitos en esa línea, lo voy normalizando, ¿no es cierto?, probablemente lo voy a ir aplicando cada vez más, se puede ir intensificando cada vez más, ¿no es cierto?, y de algún otro modo también, y que quizás es lo más grave y que quizás tiene que ver un poco también con los trastornos de la personalidad, es que yo termino afectando el entorno, ¿me entiendes? Si hay algo que pasa con el perfeccionismo, ¿no es cierto?, es que no solo me afecta a mí, sino que al entorno también, sobre todo cuando yo le exijo, ¿no es cierto?, sobre todo cuando yo también culpabilizo, muchas veces hay un locus de control externo, ya, o sea que yo no tengo la responsabilidad de lo malo, ¿no es cierto?, sino que tú me hiciste hacerlo mal y yo no tengo nada de responsabilidad, y que obviamente es poco saludable tanto para uno, ¿no es cierto?, como también para el entorno. Entonces a nivel general, sí, si tú lo llevas, ¿no es cierto?, al tiempo, probablemente se puede ir intensificando, ¿no es cierto?, y siempre es importante reconocer la necesidad y a partir de eso ojalá ir generando los cambios, y terapia, ¿por qué no?, siempre recomendable.
Y esto inhibe de cierta forma el crecimiento personal, porque el crecimiento personal como que uno dice, bueno, siempre trato de hacer las cosas mejor, crecer en todo sentido, en ámbitos de la vida, entonces al final el perfeccionismo como que opaca de cierta forma ese crecimiento, o más bien es bueno pero de forma saludable. Sí, mira, ahí viene un poco lo que nombrábamos al inicio, que una pizca de perfeccionismo te puede colaborar, ya un poco con el emprendimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que, insisto, generalmente, si lo aterrizamos un poco lo que conversamos antes, ¿no es cierto? Lo llevamos al equilibrio, ¿me entiendes? De que tú sepas que quieres aspirar a más, pero que también sepas, ¿no es cierto?, en esta dicotomía probablemente, donde yo quiero aspirar a más, pero igual sé que me puedo equivocar, ¿me entiendes? Y no es algo inválido que yo me equivoque, ¿ya? Porque el perfeccionista te invalida el error, sí, ese es un tema muy potente del perfeccionista, ¿ah? Y se siente muy mal por ese error. Entonces, el equilibrio está un poco ahí, sobre todo quizás el tema de validar el error, de aprender del error, ¿me entiendes? Entonces tú te das cuenta de que eso es parte del aprendizaje que te va haciendo más grande, como lo decíamos quizás en algunos otros podcasts, ¿no es cierto? Tú vas viendo lo que quizás no te resulta, ¿ah? Y quizás ahí tú ya entiendes, ¿no es cierto?, que tienes que hacerlo de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo, con esa pizca de perfeccionismo y con la otra pizca de por sí ser flexible, ¿no es cierto?, probablemente me va a aportar, ¿no es cierto?, a lo que es el emprendimiento en sí. Ya nosotros la verdad recomendamos mucho este método SMART, ya donde cada inicial, ¿no es cierto?, nos va llevando a algo, ya que sea, por ejemplo, y que tiene que ver con los objetivos en sí, ¿ah? O sea que tiene que ser específico mi objetivo, o sea que tiene que de algún otro modo no ser, por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Salud, ¿ah? Pero ¿qué es salud? De por sí yo digo, no sé, salud mental, ¿no es cierto? Y conlleva que yo esté bien emocionalmente, salud física y tengo que hacer deporte, ¿me entiendes? Específico. Tiene que ser medible, o sea que cuando yo me voy a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tengo una salud física favorable, ¿me entiendes? Entonces, no sé, IMC, ¿no es cierto?, lo que uno quiera validar, ¿no es cierto?, medir la grasa, ya, entonces medible, ¿no es cierto? La salud alimentaria. Claro, tiene que ir de la mano con eso, ¿no es cierto? Tiene que ser realista también, de algún otro modo, ¿no es cierto? Si yo tengo, ¿no es cierto?, algo que sea realista, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con equilibrio también, claro, probablemente, ¿no es cierto?, lo vamos a alcanzar, no vamos a procrastinar, ¿no es cierto?, que en algún momento lo hablamos dentro de esta misma entrevista, ¿no es cierto? Si yo lo veo muy arriba, no lo veo realista, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, no lo voy a hacer, ¿ya? Me había saltado la A de alcanzable, ¿no es cierto?, de la mano, ¿ya? El alcanzable, ¿no es cierto?, de algún otro modo, es quizás que yo veo posible hacerlo, que yo no me voy a plantear, ¿no es cierto?, o sea, ganar 20 millones de dólares y quizás gano $1 millón en sí, ¿no es cierto?, en un mes, por ejemplo, ¿no es cierto?, entonces es alcanzable. Y bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tiempo, yo tengo que ponerme, ¿no es cierto?, tiempo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la medición, entonces, ¿en cuánto tiempo yo me voy a enfocar, ¿no es cierto?, en mi salud para hacer una evaluación? ¿Me entiendes? Entonces yo digo ya un objetivo de un mes, ¿no es cierto?, voy a medir tales cosas. Entonces voy evaluando también, pues si la evaluación es importante, no es como avanzar todo el rato y no sé cómo voy, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que también evaluarme, ¿no es cierto?, y el tiempo nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Esta es una metodología al final que uno puede implementar como para cumplir objetivos y también medir de cierta forma el avance de estos objetivos, que se llama SMART. SMART, ¿cierto? Que son las siglas. Sí, son las siglas en inglés de lo que yo le acabo de comentar recién, ¿no es cierto? Y la verdad, incluso lo utilizan grandes emprendedores, ¿no es cierto?, en empresas, para que obviamente cuando tú tengas un objetivo que va muy de la mano con que tú progreses, ¿no es cierto?, sea un objetivo que esté dentro de las posibilidades de que tú lo lleves a cabo, si ese es el tema acá. Si tú no sacas ponerte un objetivo, ¿no es cierto?, que no lo puedes llevar a cabo. Claro. Entonces por eso ahí el SMART te lo aterriza full, ¿me entiendes? Y obviamente siempre es muy recomendable, ¿no es cierto?, lo trabajamos también en psicología, cuando trabajamos emprendimiento, cuando trabajamos coaching, cuando trabajamos inclusive temas ansiosos, ¿me entiendes?, te estructura, entonces baja la ansiedad porque ahora tienes un objetivo, ¿no es cierto?, mucho más alcanzable en relación a lo que tenías antes. Buenísimo. ¿Ya? Y la búsqueda de excelencia, cómo se relaciona y cómo se puede equilibrar al final con este perfeccionismo en las personas. Claro. Sin caer en la trampa del perfeccionismo. Claro, exacto. Sí, no, sí, mira, dentro de todo, insisto, la clave va a estar en el equilibrio, ¿me entiendes? Si tú eres una persona, y aquí muchas veces hablamos de el cuerpo, la mente y el espíritu, que muchas veces lo podemos relacionar también con la excelencia. Si tú te pones a pensar a nivel general en equilibrar estos 3 puntos, de que de por sí
quiero lograr algo, ¿no es cierto?, que salga lo mejor posible, ¿ya? De hecho, el vocabulario que nosotros utilizamos también es muy importante, claro. ¿Me entiendes? De que yo diga, ya, quiero que salga perfecto, y si no sale perfecto, está malo, ¿me entiendes? Claro. Mi mente lo va a leer como realista, ¿me entiendes? Pero si yo digo, lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no es cierto?, con las condiciones que tengo en ese momento, ¿no es cierto?, con las posibilidades reales que voy teniendo, inclusive agregando, y si no lo hago de buena manera, voy a aprender de esa misma instancia, ¿me entiendes? Probablemente va a llegar a la excelencia, sobre todo porque si tú te equivocas, ya no lo vas a leer como, es lo peor del mundo, ¿no es cierto?, sino que tú vas a decir, ya, pero ok, me equivoqué, lo acepto. ¿Qué aprendo de esto? ¿Me entiendes? Y eso aprendizaje te va a llevar a que tú lo vuelvas a intentar, ¿no es cierto? Claro. Que lo vuelvas a hacer nuevamente y que le hagas los ajustes, ¿no es cierto? Y ya no te vas a equivocar. Claro, y te va a llevar a la excelencia también, sí, porque no vas a abandonarlo. Buenísimo. En general. Oye, Aaron, ¿y qué ejercicios recomiendas para disminuir este perfeccionismo autoimpuesto por todas las personas? Mira, una de las cosas relevantes acá es, por ejemplo, lo que hablamos de el validar el error. ¿Ya? Si tú validas el error como algo inclusive necesario, ¿no es cierto?, probablemente te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que es necesario para que yo avance, y no es algo que me limita, ¿me entiendes? Y obviamente vas a bajar los índices de ansiedad, ¿no es cierto?, y todo lo que conlleva. Ahora, dentro de lo que es el perfeccionismo, ¿no es cierto?, vamos quizá a volver un poco a lo que conversamos en podcast anteriores, ¿no es cierto?, que es el escribir. Nosotros si planificamos de buena manera, ¿no es cierto?, lo favorable, lo desfavorable, ¿no es cierto? Y la verdad, yo siempre le pongo un énfasis muy importante a plasmarlo en papel, ¿me entienden? No es lo mismo que tú pienses mentalmente y digas, ya, esto lo voy a hacer así, lo tengo listo. Tú al ponerlo en papel, ¿no es cierto?, ya lo visualizas de una manera diferente, ¿no es cierto? Se te queda guardada la imagen del papel, que no es un tema menor, ¿me entiendes? Tú ves como las gráficas por ahí, mapas conceptuales y te acuerdas, ¿me entiendes? Y eso te lleva a que tú lo llevas a cabo, ¿no es cierto? Y eso también te ayuda. Entonces, cuando tú lo estructuras, y ahí quizá agregamos el SMART también, que lo conversamos recién, ¿no es cierto? Entonces lo haces alcanzable, ¿no es cierto? Y no te martirizas de tratar de hacer algo que quizás no vas a realizar. Probablemente te va a llevar a que estés más tranquilo, ¿no es cierto?, y no seas tan perfeccionista, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la verbalización, el comentar, ¿no es cierto?, el no reprimir emociones también, ¿no es cierto? Si yo me siento de algún otro modo triste, con miedo, ¿no es cierto?, siempre uno como psicólogo va a recomendar, háblalo, dilo, no tengas miedo a decir que tienes miedo, ¿me entiendes? Es parte también del aprendizaje. Entonces, la verdad, el perfeccionismo también muchas veces es reprimir emociones, ¿me entiendes? Entonces, si tú trabajas el no reprimir las emociones, ¿no es cierto?, probablemente vas a bajar el nivel de perfeccionismo porque no vas a tener nada que ocultar, ¿me entiendes? Tomemos el perfeccionismo como que tú estás ocultando algo, estás maquillando algo también, ¿me entiendes? Entonces, ahí uno va trabajando un poco, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva a nivel general. Bueno, disculpa, pero ¿qué consejo le daría a los padres para evitar ser perfeccionistas con su hijo o que su hijo lo repliquen, como dijimos anteriormente, que muchas veces sigue ese ciclo como un río que no se acaba? Claro, sí. Sigue ese curso y sigue siendo perfeccionista. Sí, ¿no? Es siempre importante, ¿no es cierto?, como padres, primeramente darnos cuenta que quizás nosotros somos perfeccionistas, ¿no es cierto?, trabajar primeramente nosotros mismos, y que obviamente tiene que ver un poco con lo que recién hablamos. Ahora, desde los mensajes que voy entregando, ¿no es cierto?, probablemente el ejemplo, uno de los mayores mensajes que nosotros entregamos como padres, madres, ¿no es cierto?, si nos ven siendo perfeccionistas, ¿no es cierto?, y tratando de hacer lo mejor posible y que yo estoy sentado ahí, no sé, hasta altas horas de la noche, ¿no es cierto?, y me rasco la cabeza y como que golpeo la mesa, ¿me entiendes? Ya el ejemplo va a terminar validando, ¿no es cierto?, algunas instancias, ya en general. El ejemplo que nosotros damos es muy importante, ¿no es cierto?, porque así como en algún momento lo hablamos en algún otro podcast, ¿no es cierto?, respecto a la gratitud, por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo muestro una evidencia de que soy agradecido, probablemente voy a terminar validando, ¿no es cierto?, que el agradecimiento es algo que mis hijos tienen que validar también, ¿no es cierto? En el caso del perfeccionismo es lo mismo, ¿no es cierto? Y los mensajes que también hablábamos en delante, de las correcciones que yo hago, ¿no es cierto?, el cómo lo hago,
es importante siempre utilizar el refuerzo positivo. En la paternidad, ¿no es cierto? En la maternidad nos olvidamos un poco de eso, de que lo que hacemos bien es lo que tienes que hacer nomás y tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Claro. Y la verdad se nos va un poco de que también es súper importante que nosotros validemos las cosas favorables que hacen nuestros niños, nuestras niñas, ¿no es cierto? Y que se lo verbalicemos también, ¿me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta a nivel general, si yo formo una persona, ¿no es cierto?, segura, tranquila, que se valida a sí misma, como por ejemplo con el refuerzo positivo, ¿no es cierto?, no va a tener nada que ocultar, ¿me entiendes? Y no va a tener que maquillar las cosas, ¿no es cierto?, porque obviamente las va a validar, las va a aceptar, ¿no es cierto?, y el perfeccionismo ni se va a aparecer en su vida por lo mismo también, ¿me entiendes? Entonces, es algo importante. Y ahí es el tema de que hay mucha competitividad hoy en día. Claro. Especialmente en nuestra cultura, quizás en otras culturas no es tan como extremo, pero entonces al final la gente siempre como que está buscando ser mejor, ser más perfeccionista. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar esto? Porque, por ejemplo, vemos en los jóvenes, siempre intentan obtener mejores notas, claro. El tema de los trabajos, igual siempre intentan ser mejores. Entonces al final está la parte como, claro, de la enseñanza quizá o de lo adquirido en la infancia, pero después está igual el tema cultural que te incita siempre a ser más perfeccionista. Claro. Entonces, ¿cómo podemos como salir un poco de eso que nos está llevando la sociedad hoy en día a llegar a ese punto? Sí, mira, cuando tú me comentas eso se me viene a la mente algo que trabajamos mucho en psicología deportiva, por ejemplo. Entonces, de por sí, ¿qué es lo que trabajamos ahí? Enfócate en hacerlo lo mejor posible de tus posibilidades, y que obviamente siguen equipo, ya sigamos el plan de juego, ¿no es cierto? Tienen claro tu rol, no sé si es básquetbol, toca la pelota, ¿no es cierto? Hagamos pick and roll, ya, ok, lleguemos hasta el fondo del aro, ¿no es cierto? Que es un poco el plan. Entonces, enfoquémonos en el plan y en el proceso, ¿no es cierto? Y como añadidura va a venir el resultado, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la versión, ¿no es cierto?, la visión que hay en general? El resultado, ¿me entiendes? Ya, ¿cuál es lo bueno, llevando lo mismo al deporte? Solo ganar, ¿me entiendes? Y como que dejo de lado el cómo hacerlo para ganar en sí. Entonces, la verdad nosotros en psicología cuando aplicamos un poco esto, ¿no es cierto?, de concientizar de que tú tienes que tratar de hacer las cosas bien, y ahí viene el resultado, ¿me entiendes? Probablemente un enfoque mucho más en ti mismo, un enfoque favorable, ¿me entiendes? Un enfoque que también te lleva a controlar la ansiedad, ¿no es cierto? A quitarte presión, porque el tema del perfeccionismo, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con presión. Tema deportivo, una de las cosas que más trabaja es justamente lo mismo, la presión, que de por sí muchas veces al deportista se lo termina comiendo, ¿no es cierto? Y si tú ves, no sé, llévalo a un deporte individual, ¿no es cierto?, como el tenis, torneo Master 1000, ¿no es cierto?, viene jugando bien en la semana, llega a la final y claro, te hacen un 6-3, 6-2, 6-0, ¿no es cierto? Y probablemente la presión te comió un poco, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con esto. La presión de que quiero la copa nomás, pues, ¿me entiendes? Pero no me enfoqué en que tengo que hacerlo bien para que eso se dé de alguna otra manera, ¿me entiendes? Entonces, si hay algo importante ahí, es enfocarse en el proceso, de hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, tratar en lo posible, ¿no es cierto?, de trabajar mucho, el enfoque mucho más en uno mismo, ¿no es cierto?, de manera favorable, considerando que, claro, de que el perfeccionismo, igual lo hablaban antes, ¿no es cierto?, hay uno que busca un perfeccionismo en uno mismo, pero si es equilibrado, ¿no es cierto?, sacar las comparaciones, ¿me entiendes?, validar la subjetividad, si él lo hace de esa manera, ¿no es cierto?, o aprendo de él, porque de algún otro modo lo hizo bien, ¿no es cierto?, no compito con él, ¿me entiendes?, sino que aprendo, y digo, oye, ¿sabes qué?, tú avanzaste, quiero saber cómo lo hiciste, ¿me entiendes?, en vez de decir, oye, pero cómo él pudo y yo no puedo, y me enojo conmigo mismo, ¿me entiendes? Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, cómo nosotros interactuamos con los demás, y siempre la perspectiva de la no competencia, la no comparativa, ¿no es cierto?, la validación de la subjetividad, de las propias habilidades, ¿no es cierto?, probablemente nos van ayudando mucho a trabajarlo de una mejor manera. Oye, Aaron, ¿y qué hay de los deportistas ya como los mejores del mundo? Pongamos el caso, por ejemplo, de Djokovic. Entonces, ¿cómo uno aprende como a diferenciar entre que siempre estoy como diciendo quiero ser el mejor, porque al final tú no sabes bien cómo va a ser tu futuro, pero en algún momento los que son mejores llegan a ese punto, solamente en base quizás a convicción, y también, por ende, buscando el perfeccionismo. Entonces, ¿cómo tú puedes
como equilibrar eso en tu vida de manera de que realmente tú quizá en algún momento vas a decir, bueno, yo voy a llegar a esto, voy a ser el mejor, y cómo se ve del punto de vista clínico, en este caso, claro. el caso de Novak Djokovic. Sí, porque él, tú crees que, no sé, está viviendo en paz de cierta forma, porque siempre él intenta ser mejor, siempre está en búsqueda de ese perfeccionismo al final. Sí, mira, es súper interesante el ejemplo de Djokovic, ¿ya? Porque obviamente, bueno, los que ven tenis obviamente sabrán que es quizá uno de los mejores de la historia, ¿no es cierto? Claro. El Big Three, todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Actualmente jugando ahí siempre arriba en el número 1, ¿no es cierto? Por muchos años, ya cuánto de tener unos 37 años, ¿no es cierto? Y se mantiene ahí a full arriba. En general, claro, lo que hace la diferencia ahí es el tema mental, ¿no es cierto? De cómo, sobre todo, bueno, tú hablaste de convicción, ¿no es cierto? Es algo muy importante, claro. De hecho, sí. Creérselo. Sí. Entonces, si uno escucha muchas veces algunos videos por ahí del mismo Novak Djokovic, ¿no es cierto? Habla metafóricamente, ¿no es cierto?, de creer que va a poder ganar, ¿no es cierto?, con cada célula de su cuerpo, ¿no es cierto?, no solamente de la boca hacia afuera, ¿me entiendes?, sino que es, yo me lo creo, lo siento de verdad, ¿me entiendes?, y eso me lleva a que lo haga realidad. Y habla mucho de esfuérzate por tus sueños, ¿no es cierto?, visualiza, ¿ya? Y eso obviamente lo lleva a ser uno de los mejores del mundo probablemente. Y bueno, por otro lado, el tema de la presión, ¿no es cierto?, y todo lo que conlleva, probablemente, y también él lo comenta, es justamente en cómo él trabaja el error, ¿me entiendes? En el tenis y en cualquier deporte, ¿no es cierto?, tú vas a cometer errores, ¿me entiendes? El perfeccionista probablemente, si tú lo llevas a algún deporte, no va a validar el error, ¿ya? Y obviamente se va a frustrar dentro del mismo deporte y en una bola de nieve va a seguir cometiendo errores porque está frustrado, ¿me entiendes? Entonces, es contraproducente. Entonces, es directamente validar el error, o sea que, claro, hago una doble falta, por ejemplo, ya, suelto, voy a la que sigo, no pasa nada, busco soluciones, ¿me entiendes?, que tiene mucho que ver con validar el error. Si yo no valido el error, no me enfoco en solucionarlo, ¿no es cierto? Yo no digo, ya, ok, saqué la pelota muy abajo y por eso se me fue, ¿me entiendes?, es constructivista, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, lo mejoro para la siguiente. La verdad, el tema deportivo es mucho de soltar, ¿me entiendes? De no quedarte pegado. Si de repente tú ves un resultado del mismo tenis, de que, oye, ganó 6-3 el primero y después desapareció y le mandaron un 6-0, 6-0, probablemente es porque el tema mental le jugó una mala pasada, se quedó pegado en el error y no lo soltó, y probablemente en una bola de nieve de frustración, ¿no es cierto?, ese deportista se fue del partido, ¿no es cierto?, y de algún otro modo le bajó su rendimiento, ¿no es cierto?, y te lleva a estar ahí netamente, no sé, fuera de los 100, por ejemplo, ¿me entiendes? El tema mental te marca ahí, ¿no es cierto?, dónde tú te vas a ubicar en el tema deportivo, por ejemplo. Entonces, probablemente esas dos cosas, la convicción, ¿no es cierto?, y todo lo que tenga que ver con validar el error y saber cómo manejarlo, ¿no es cierto?, y pensar en positivo en sí. Entonces lo importante es aprender del error, y dejarlo pasar, pero aprender de él y mejorar. Sí, aplicarlo. Este autoconocimiento, ¿tú recomiendas cómo hacerlo con otra persona o más bien trabajarlo uno mismo interiormente? Mira, en general, si nosotros le llamamos un poco a la psicología deportiva, por ejemplo, ¿no es cierto?, si bien no está tan en boga, ¿no es cierto?, en el último tiempo sí ha habido un aumento, sobre todo los planteles profesionales, fútbol acá mismo en Chile, ¿no es cierto?, ya cada uno tiene un psicólogo dentro de lo que es su misma estructura, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, en general los staff de los jugadores profesionales de básquetbol, ¿no es cierto?, llevándolo a nivel mundial, el mismo tenis, ¿no es cierto?, y cualquier otro deporte, ya empiezan a contar cada vez más con psicólogos, ¿no es cierto?, que la verdad, claro, si tú me lo preguntas a mí, en general te ayuda muchísimo, ¿me entiendes? Totalmente. Porque hay algo que en psicología nosotros llamamos, ¿no es cierto?, que es el proceso de transferencia y contratransferencia, ¿no es cierto?, donde tú me transfieres, ¿no es cierto?, lo que tú estás sintiendo y diciendo, te lo recepciono y te lo reboto. Entonces, en ese rebotar, el proceso de autoconocimiento se potencia, ¿no es cierto?, 1, 2, 3 veces más, porque es como una especie de espejo, ¿no es cierto?, humano, que te va retroalimentando un poco desde la perspectiva de él, ¿no es cierto?, y el deportista dice, oye, ¿sabes qué?, no había dado cuenta de eso, y qué bueno que ahora lo concientizo, ¿no es cierto?, y genera un mayor autoconocimiento también, ¿me entiendes? Entonces, te lo potencia. Ahora, obviamente, van a haber momentos donde también es necesario, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento propio, ¿me entiendes?
mindfulness, meditar, ¿no es cierto? El establecer algunos momentos en el día a día para estar solo, ¿no es cierto? El reflexionar, sacar las propias conclusiones, canalizar las frustraciones, la rabia, ¿no es cierto? Porque probablemente el deportista también se va a sentir mal. Y recordemos el caso de Argentina, por ejemplo, el Diego Martínez, que dijo que, lo mencionó en una entrevista, que gracias a su psicólogo pudo mantener esa presión estable, no irse en el perfeccionismo, en la autopresión, y también poder jugar en la mente de los demás jugadores, los franceses que tiraron los penales y se los terminaron echando. Sí, ¿no? Entonces jugó un papel fundamental ahí el psicólogo del Diego Martínez para que Argentina gane la Copa del Mundo. Sí, en general, como les venía diciendo, el tema del psicólogo en lo deportivo te puede marcar la diferencia entre un título y no tener ese título, ¿no es cierto? Entonces, la verdad en lo deportivo todo influye, ¿me entiendes? De repente postura corporal, ¿no es cierto? El clásico del Diego de mover las manos, ¿no es cierto? Los penales, bueno, que en algún momento igual hablaba, como que se metía en la mente de los otros jugadores. En distraer al otro. Claro, entonces... Y toda esa preparación la tuvo un psicólogo. Sí, entonces puede sacar una ventaja importante. Totalmente, eso marcó la diferencia. Tal vez se perdió los otros 3 tiros, que fue Mbappé, clave ahí para Francia, pero al momento de los penales, el tipo se metió en el personaje, recordó probablemente todo lo estudiado y lo practicado con su psicólogo y fue a ganar. Sí, pues bueno, y ganaron el título. Marcó la diferencia a través de lo psicológico. Oye, Aaron, y bueno, para ir finalizando, ¿qué mensaje te gustaría darle a nuestros oyentes para que logren encontrar quizás este equilibrio en la vida y no se vayan a ningún extremo? Bien, ¿cierto? Bien, bueno, partiendo, ¿no es cierto?, comentando que ojalá esto que conversamos acá con los chicos, ¿no es cierto?, les haya servido al tema del perfeccionismo, ¿no es cierto? Está en nuestras vidas de forma cotidiana, ¿no es cierto? Muchas veces no nos damos cuenta que quizás nos estamos martirizando mucho a nosotros mismos, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el perfeccionismo. No nos damos cuenta de que obviamente muchas cosas simples también nos pueden ir llevando a que nos sintamos muchísimo mejor, a costa de que quizás no lo hagamos tan bien, ¿no es cierto? Pero sí nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y obviamente también validemos el error, ¿no es cierto? No nos martiricemos cuando cometamos un error, inclusive ríanse, tomémoslo con humor, aprendamos de esos errores, ¿no es cierto? Tomémoslos como aprendizaje a nivel general y eso probablemente también nos va a dar una progresión, nos va a llevar a la excelencia, como comentábamos anteriormente, ¿no es cierto? A costa de también yo cuidarme a mí mismo, cuidar mi organismo, cuidar mi mente, ¿no es cierto? Que también es súper importante para que nosotros prácticamente alarguemos también la vida. Entonces, a tomar en consideración sobre todo esos temas con respecto a lo que es el perfeccionismo en sí. Buenísimo. Genial mensaje. Muchísimas gracias. Tremendo mensaje. Un aplauso para Aaron. Vale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que nos vamos a ver en otro episodio junto a Aaron. Déjenlo ahí en los comentarios. Vayan a seguirlo en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Sí, @factor psicológico AR y @psicólogo Aaron Ruiz. Ya tengo psicólogo Aaron Ruiz. Lo escribimos ahí en... Sí, lo vamos a escribir por supuesto ahí. Vayan a seguirlo y atentos a otro episodio de Proyecto Impacto.